La última vez que vi a Javier, él creía haber triunfado. Yo, en cambio, sabía que estaba a punto de comprender el verdadero precio de sus prejuicios. Recuerdo cómo doña Carmen, con una sonrisa que destilaba condescendencia, me aseguró que aquella casa en Madrid no era para alguien sin raíces. Javier, mi entonces esposo, no pronunció palabra, inmerso en su habitual silencio. Esa indiferencia, esa pequeña acción de no hacer nada, fue una de las primeras grietas en lo que él consideraba su imperio inquebrantable. Mi silencio no era una señal de debilidad o sumisión, sino una profunda forma de observación. Cada gesto de desprecio, cada palabra no dicha de su parte, era una pieza más en el complejo puzle que se revelaba ante mis ojos. Estaba aprendiendo, silenciosamente. Las verdades más profundas, a menudo, solo emergen cuando todo lo demás ha colapsado, mostrando la fragilidad de sus cimientos. Y así fue como llegamos al día de la firma. Acababa de firmar, y la pluma, un objeto tan pequeño, se sentía pesada en mi mano, como si llevara el peso de 3 años enteros. Mi nombre, Elena, aparecía justo al lado del de Javier en aquel documento frío, una triste ironía para un matrimonio que prometió ser cálido pero terminó disolviéndose en el más gélido de los silencios. 30 años, un origen humilde en Alcalá de Henares, y ahora esto. Mis dedos temblaban apenas, casi imperceptiblemente, pero mi rostro se mantuvo sereno, una calma que me sorprendía hasta a mí misma. Frente a mí, doña Carmen, su madre, una mujer de más de 50 años con el cabello rígidamente peinado, no había despegado de mí una mirada que no fuera de desprecio. En sus ojos, yo nunca fui parte de su familia, solo una elección equivocada de su hijo, una carga. Javier, mi ya exmarido, observaba el documento con una expresión que no lograba descifrar, pero que rápidamente volvió a la frialdad habitual. No dijo nada. Firmó con una rapidez casi ansiosa, como si quisiera borrar mi presencia de su vida. El abogado empujó el papel hacia mí, su voz monótona y mecánica, como si leyera un contrato sin alma. Si no tiene más preguntas, por favor, firme aquí. Bajé la mirada. En ese instante, los fragmentos de mis 3 años de matrimonio se precipitaron sobre mí como una película a cámara rápida. Las mañanas tempranas cocinando para toda la familia de mi marido, las noches interminables esperando a Javier en una casa que siempre se sentía vacía, las veces que tragué mis lágrimas al escuchar a mi suegra menospreciar mi humilde origen. Había creído que solo con suficiente paciencia y bondad, sería finalmente aceptada. Pero el matrimonio, aprendí, no siempre funciona con la fórmula del esfuerzo. Firme. Mi letra, redonda y resuelta, sin temblores, sin desviaciones, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Doña Carmen emitió un resoplido ligero, sin ocultar su desprecio. Menos mal. Esta casa nunca fue para alguien sin raíces. Mejor el divorcio ahora, así no estorbas más. Levanté la vista. Mi mirada se encontró con el rostro de la mujer que una vez fue mi suegra, y mi serenidad la detuvo un instante. Sí, respondí en voz baja, mi voz suave pero clara. Yo también lo creo. Una frase corta, sin refutación, sin queja, que dejó el aire pesado en la habitación. Javier frunció ligeramente el ceño, quizá no acostumbrado a que yo no suplicara o me aferrara como antes. El abogado recogió los papeles, se puso de pie y estrechó manos de forma protocolaria. Todo ocurrió de manera limpia, rápida, como se cierra un trato sin valor. Cuando me levanté, doña Carmen también lo hizo. Sus ojos se detuvieron en mi bolso viejo, y una sonrisa burlona asomó a sus labios. Una vez que cruces esta puerta, recuerda, no vuelvas a pedir favores. La familia de Javier no carece de dinero, ni de gente. Tú arréglatela sola. Apreté suavemente el asa de mi bolso. Dentro llevaba todas mis pertenencias de aquel matrimonio. Unas pocas prendas de ropa, una modesta libreta de ahorros y un sinfín de heridas aún sin nombre. Pero no me sentía pobre, al menos no en ese instante. Me incliné para saludar al abogado, luego me volví hacia Javier.
El hombre que una vez fue mi esposo estaba allí, elegante, con su camisa impoluta, su futuro aparentemente amplio y despejado. Lo miré largo rato antes de decir suavemente: «Que te vaya bien, Javier». Él se quedó un momento inmóvil, sorprendido. Aquel deseo no contenía rencor, tampoco esperanza de vuelta. Era como una puerta que se cerraba muy despacio, una puerta que ya no podría abrirse de nuevo. Me di la vuelta y me fui. En el pasillo, la luz del mediodía caía sobre el suelo brillante, reflejando la silueta solitaria de una mujer que acababa de salir de un matrimonio fallido. Cada paso resonaba con firmeza, ni rápido ni lento, como si me recordara a mí misma que debía avanzar con seguridad. Nadie sabía que en ese instante, en lo más profundo de mi ser, algo había cambiado en silencio. No era dolor ni tampoco liberación plena, sino una decisión tácita. A partir de hoy, no viviría para demostrar a nadie que era digna. Viviría para mí misma. Y nadie en la familia de Javier podía siquiera imaginar que aquel documento de divorcio no solo ponía fin a un matrimonio, sino que era el punto de partida de una verdad oculta durante 30 años. Una verdad capaz de desbaratar todo aquello que ellos habían despreciado, subestimado y criticado con tanta crueldad. Pero eso era cosa de más adelante. Por ahora, solo salí del edificio en silencio, respiré hondo y dejé que el viento acariciara mi rostro, llevándose consigo los pesados años que acababa de dejar atrás. Hace 3 años, cuando dejé mi Alcalá de Henares natal para ir a Madrid y convertirme en nuera de la familia de Javier, iba llena de ilusiones. Tenía 27 años, había terminado un grado superior en administración y acepté trabajar en la empresa familiar de mi esposo, Grupo Valdeverde, con un sueldo que apenas me permitía subsistir. No ambicionaba grandes cosas ni me atrevía a soñar demasiado lejos. Solo deseaba un hogar estable, un remanso de paz. La casa de 3 plantas en un barrio céntrico de Madrid siempre estaba iluminada, impecable y bien provista. Era un lugar impresionante a primera vista, un verdadero símbolo de prosperidad y estatus. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, más me daba cuenta de que aquel espacio nunca había sido realmente para mí. Desde las zapatillas de estar por casa hasta los horarios de las comidas, todo tenía reglas no escritas que yo debía comprender por mi cuenta. Cada mañana, me levantaba a las 5 para preparar el desayuno para toda la familia. Doña Carmen estaba acostumbrada a desayunar exactamente a las 7, ni un minuto antes ni después. Javier prefería su café caliente con poca azúcar. Marcos, su hermano, era un comilón exigente que siempre encontraba algo que criticar. Lo memoricé todo, sin una sola queja. Pensaba que cuidar de esos pequeños detalles era mi manera de construir un hogar, de ganarme un lugar. Sin embargo, a los ojos de mi suegra, todos mis esfuerzos no eran más que la obligación natural de una nuera de origen humilde. Doña Carmen nunca me felicitó por nada. Al contrario, sus comparaciones eran una presencia constante en las comidas familiares. Antiguamente, yo quería que Javier se casara con la hija de don Arturo, una chica con estudios superiores, cuyos padres tienen un negocio próspero. No entiendo cómo terminó eligiéndote a ti. Esa frase, lanzada con ligereza, como si yo no estuviera sentada allí, me obligaba a bajar la cabeza y servir más comida a mi suegra, fingiendo no haber escuchado. Javier, a veces, parecía incómodo, pero rara vez intervenía. Su silencio, con el tiempo, se convirtió en una forma de complicidad que me hizo acostumbrarme a sentirme abandonada en mi propia familia. En la empresa, en Grupo Valdeverde, yo trabajaba con diligencia y sin cometer errores, pero siempre en segundo plano. Todos mis logros eran atribuidos a la generosidad de la familia de mi marido. Marcos, a pesar de llegar tarde y marcharse temprano con frecuencia, siempre era tratado con mayor favoritismo por ser el hijo menor de la casa. Yo comprendía mi posición, una extraña, aunque llevara el título de nuera. Por las noches, cuando todos ya estaban en sus habitaciones, solía quedarme sola en la cocina, fregando los últimos platos, escuchando en silencio el televisor que llegaba desde el piso de arriba. Me preguntaba para qué vivía este matrimonio,
pero luego me consolaba pensando que quizás todas las nueras pasaban por esta etapa. Hasta que mi cuerpo empezó a sentirse cansado. Con el tiempo, las indirectas de doña Carmen se volvieron más punzantes, no solo acerca de mi origen, sino sobre una supuesta falta de delicadeza o no estar a la altura. Recuerdo una cena en particular, cuando la familia comentaba sobre un evento social y yo intenté participar con una anécdota sencilla. Doña Carmen me miró por encima de sus gafas, su voz dulce pero cortante. Querida Elena, hay ciertas conversaciones y ciertos círculos que requieren un tacto diferente. Cosas que se aprenden con los años y, por supuesto, con cierto tipo de educación. Javier permaneció en silencio, como siempre, su mirada fija en su plato. Su falta de reacción era una pared invisible, más dolorosa que cualquier palabra directa. Aquella casa en Madrid, con sus suelos de mármol y sus paredes adornadas con obras de arte, se sentía cada vez más grande y vacía. Yo era una sombra que se movía entre habitaciones, cuidando cada detalle, cada adorno, pero sin dejar mi propia huella. Las reuniones familiares eran una tortura silenciosa. Mientras doña Carmen comparaba mis modestos logros en la empresa con los de sus amigas, cuyas nueras dirigían fundaciones o gestionaban inversiones millonarias, yo solo podía bajar la vista y mover la comida en mi plato. Antiguamente, mi comadre siempre hablaba de su nuera, una chica con un doctorado en economía, capaz de cerrar negocios importantes. Qué suerte la suya, tener a alguien que realmente aporte valor al apellido. La frase aportar valor al apellido se grabó a fuego en mi mente. Sentía que, a pesar de mis esfuerzos incansables en Grupo Valdeverde, mi presencia en la familia solo restaba, nunca sumaba. Por las noches, después de que todos se retiraban, la cocina se convertía en mi refugio. El suave zumbido del televisor de arriba, que a menudo transmitía noticias económicas o programas de alta sociedad, me recordaba la brecha inmensa que me separaba de su mundo. Lavaba los platos con una lentitud casi ritual, como si cada plato representara un día más de mi vida en el que me había esforzado en vano por ser vista, por ser querida. En ocasiones, intentaba acercarme a Javier, buscando consuelo o simplemente una conversación genuina. Le hablaba de mis preocupaciones en el trabajo, de alguna pequeña frustración personal, pero él siempre tenía la misma respuesta. Elena, eres demasiado sensible. Siempre te lo tomas todo tan a pecho. No pienses tanto. Su voz era monótona, desinteresada, y su mirada solía perderse en algún punto del techo o en la pantalla de su teléfono. Poco a poco, su indiferencia se volvió un muro infranqueable. Me di cuenta de que su silencio no era discreción, sino una forma de abandono. Yo era una invitada en mi propio matrimonio, una extraña en mi propia piel. La idea de que ese hombre, que apenas me miraba a los ojos, era mi compañero de vida, se volvió una verdad insoportable. Y con cada día que pasaba, sentía como una parte de mí se desvanecía, se perdía en esa casa que, a pesar de su opulencia, carecía de lo más esencial, amor y respeto. Me quedé embarazada casi 2 años después de la boda. Aquella noticia fue como un pequeño rayo de sol en la fría oscuridad que se había vuelto mi vida. Recuerdo la mañana de invierno, con el aire fresco colándose por la ventana, cuando la prueba de embarazo mostró 2 tenues líneas rojas. Me senté en el borde de la cama, en silencio, con la mano sobre mi vientre, el corazón latiendo más rápido de lo habitual. La sensación era una mezcla de temblor y calidez, como si, por fin, este matrimonio cansado tuviera una pequeña luz de esperanza. Le di la noticia a Javier esa misma noche. Él se sorprendió un poco, luego asintió. Un hijo está bien. Solo una frase corta, sin una alegría desbordante, sin un abrazo fuerte ni promesas. Me consolé pensando que los hombres a menudo no eran buenos para expresar sus emociones, que lo importante era que él sintiera responsabilidad en su corazón. Pero la reacción de doña Carmen fue muy diferente. Al enterarse de la noticia, solo preguntó, ¿ya fuiste al médico? ¿Estás segura de que es un varón? Esa pregunta me dejó helada.
No había tenido tiempo de disfrutar plenamente mi alegría cuando ya me enfrentaba a la presión invisible y familiar. En esa casa, el valor de un niño parecía haberse decidido incluso antes de que tomara forma. Mi embarazo no fue fácil. Sufría de mareos frecuentes, náuseas constantes y un cansancio abrumador. El médico me había recomendado descansar y evitar el estrés, pero al llegar a casa, todo seguía igual. La comida debía estar a tiempo, la casa impecable, el trabajo en grupo Valdeverde sin retrasos. Una vez, pedí medio día libre por un fuerte dolor abdominal. Doña Carmen me miró de arriba abajo, su voz fría como el hielo. Estar embarazada no es una enfermedad para estar tan débil. La vecina de al lado, antiguamente, trabajaba en el campo hasta el día del parto y no se quejaba. Bajé la cabeza pidiendo disculpas, aunque yo misma no entendía dónde había fallado. Javier, al escuchar aquello, permaneció en silencio, asintiendo con la cabeza, una complicidad que erosionaba mi confianza poco a poco. El día de la tragedia fue una tarde lluviosa. Yo estaba en la empresa cuando sentí un dolor abdominal insoportable, un sudor frío me cubrió el cuerpo, mis piernas se sentían como gelatina. Llamé a Javier, pero su teléfono no respondía. Finalmente, una compañera me llevó al hospital más cercano. En la camilla, aferré el brazo del médico, mi voz temblaba al hacer una pregunta cuya respuesta temía escuchar. ¿Está bien mi bebé? El médico solo negó suavemente con la cabeza. El bebé se fue cuando apenas tenía poco más de 3 meses, sin tiempo para formarse del todo, sin tiempo para recibir un nombre, sin tiempo para que yo cumpliera mi papel de madre. Permanecí acostada en la cama del hospital, mirando el techo blanco, las lágrimas rodando por mis sienes y empapando la almohada. Javier llegó tarde. Cuando entró en la habitación, yo ya había llorado hasta agotar mis lágrimas. Se quedó al pie de la cama, su voz grave. ¿Por qué no fuiste más cuidadosa? Aquellas palabras fueron como un puñal que se clavó en mi corazón. Me di la vuelta, sin fuerzas para replicar. Doña Carmen llegó después, miró los resultados en la mano del médico y suspiró. Seguramente es por el destino de las mujeres de pueblo, con un físico débil, así es. Ni una palabra de consuelo, ni una mano que me sostuviera. En ese instante, comprendí una verdad fría. El bebé nunca había sido realmente esperado, por lo que su partida tampoco causó angustia a nadie. Solo a mí, la madre que no llegó a sostener a su hijo, me tocaba cargar con este dolor por el resto de mi vida. Tras el alta hospitalaria, volví a la casa familiar, pero todo se sentía extraño. Hablaba menos, comía sin apetito, y por las noches me desvelaba. Javier evitaba las conversaciones profundas. Doña Carmen trataba la pérdida como una mala suerte que había que olvidar rápidamente. Pero yo no podía. Cada vez que pasaba por el dormitorio, recordaba las noches en que había acariciado mi vientre, susurrando a mi pequeño. Cada vez que escuchaba el llanto de un niño en la calle, mi corazón se encogía. Pero ese dolor, me veía obligada a ocultarlo, porque en esa casa, nadie estaba dispuesto a escuchar. Desde ese día, dejé de creer que la paciencia mejoraría el matrimonio. Una parte de mí murió con aquel bebé, dejando un vacío frío que ninguna disculpa podría llenar. Y fue precisamente de esa herida de donde Elena comenzó a mirar su matrimonio con otros ojos. Los ojos de una mujer que había perdido demasiado y ya no tenía nada más que sacrificar. Después de la pérdida de mi bebé, me volví más silenciosa. En ese silencio, apareció Laura en Grupo Valdeverde una mañana de principios de verano. Era 2 años más joven que yo, vestía con elegancia y hablaba con una voz suave pero llena de confianza. Laura fue contratada para el departamento comercial, trabajando directamente con Javier en un proyecto importante. Desde el primer encuentro, sentí algo difícil de nombrar, no celos, sino la intuición de una mujer que había sufrido demasiadas heridas. Laura solía sonreír a Javier. Sus sonrisas eran intencionadas, lo suficientemente cercanas, pero también lo suficientemente inocentes como para que nadie pudiera objetar.
Lo llamaba Javier con una voz dulzona, muy diferente de la distancia fría que Javier me había mostrado últimamente. Lo que más me sorprendió fue la actitud de mi suegra. Una noche, Laura acompañó a Javier a casa para recoger unos documentos. Doña Carmen bajó las escaleras y al verla, su mirada cambió por completo. Le preguntó con cariño, la invitó a quedarse a cenar, e incluso le sirvió comida con sus propias manos. Yo estaba sentada enfrente, sintiendo como si me hubiera vuelto invisible. «Esta chica es muy encantadora», dijo doña Carmen riendo. «Sus padres tienen un negocio muy estable». Comí en silencio. No necesitaba preguntar para entender lo importante que era esa palabra estable en la mente de mi suegra. Desde aquel día, Laura empezó a aparecer con más frecuencia. A veces por trabajo, otras veces para visitar la casa. Cada vez que eso ocurría, sentía que la distancia entre Javier y yo se ensanchaba un poco más. Él ya no la evitaba, incluso la buscaba para conversar, reía con ella delante de mí sin mostrar ningún reparo. Una vez, sin querer, escuché una conversación entre doña Carmen y Javier en la cocina. «Deberías reconsiderarlo, hijo. Un hombre de 30 y tantos años necesita una esposa que se preocupe por el futuro, no alguien que esté enferma y triste todo el día». Javier guardó silencio por un largo rato, luego, con voz cansada, dijo: «Lo sé, mamá». Aquellas dos palabras fueron como una admisión. Yo me quedé fuera de la puerta, mis manos temblaban, el corazón se me encogía. Resultó que, en su corazón, yo me había convertido en una carga sin que me diera cuenta. Esa noche, le pregunté directamente a Javier: «¿Tienes algo con ella?». Él me miró, frunciendo ligeramente el ceño. «Estás pensando demasiado, Elena. Es solo una compañera de trabajo». Asentí. No pregunté más, no porque le creyera, sino porque estaba demasiado cansada para discutir. La verdad, si existía, tarde o temprano se revelaría por sí misma. Unas semanas después, me encontré a Javier y Laura saliendo juntos de una cafetería cerca de la empresa. Estaban muy cerca el uno del otro. Laura se inclinó para decirle algo, y Javier sonrió suavemente. En ese momento, ya no sentí el dolor que había imaginado, solo una tristeza tranquila y persistente, como cuando uno se ha preparado durante mucho tiempo para lo peor. Me di la vuelta antes de que me vieran. Esa noche, guardé mi ropa en el armario, no para irme de inmediato, sino para prepararme para una decisión que poco a poco tomaba forma en mi corazón. Me di cuenta de que lo que más me dolía no era la aparición de Laura, sino el hecho de que Javier y su madre lo consideraran tan natural. En el dormitorio, que una vez había albergado tantas esperanzas, me senté en el borde de la cama, mirando a mi alrededor. Durante 3 años, me había esforzado lo suficiente, pero algunos matrimonios, por mucho que uno se esfuerce, no se pueden salvar si solo una persona lo intenta. Esa noche, no lloré. Solo me quedé allí, con los ojos abiertos, mirando el techo, tomando en silencio una decisión que nunca pensé que sería capaz de tomar con tanta calma. El divorcio no sería por una tercera persona, sino porque ya no quería seguir viviendo en un matrimonio donde siempre tenía que demostrar mi propio valor. Y una vez tomada esa decisión, supe que todo se precipitaría hacia un desenlace inevitable. Después de firmar los papeles del divorcio, el regreso a mi Alcalá de Henares natal, a la casa sencilla de doña Rosa, mi madre, fue un bálsamo. Buscaba la paz que Madrid y la familia de Javier me habían negado. La vida aquí transcurría a un ritmo diferente, más lento, más predecible. Me levantaba temprano para ayudar a doña Rosa con su pequeño puesto. Las tardes las dedicaba a pasear por los caminos rurales, respirando el aire puro. Las heridas aún estaban frescas, pero en la quietud de mi pueblo, comenzaban a cicatrizar. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Pronto, los cuchicheos de los vecinos, las miradas curiosas que me seguían por la calle, me recordaban que el silencio nunca es absoluto. ¿La hija de doña Rosa? Ah, sí, se ha divorciado. Pobre.
con lo bien que vivía en Madrid. Sus palabras, aunque a veces bien intencionadas, eran como pequeñas punzadas que me recordaban mi fracaso. La vergüenza de una mujer sin marido ni hijos fue en medio de esa nueva rutina cuando apareció don Ricardo. Un hombre de unos 60 años, vestido con sencillez pero con una presencia imponente. Al principio, lo vi de lejos, sentado en la cafetería de la esquina o paseando por el otro lado de la calle, sus ojos fijos en nuestro puesto, o en mí. No era una mirada de curiosidad vulgar, ni de juicio, sino de una observación profunda, casi melancólica. Me sentía extraña, una mezcla de inquietud y una inexplicable familiaridad. Lo comenté con doña Rosa, quien, después de un momento de silencio, solo dijo que en el pueblo todos se conocían, que seguramente era un viejo conocido. Pero yo sabía que no era así. La intensidad en sus ojos no era la de un simple conocido. Una noche, mientras cenábamos en nuestra pequeña cocina, sonó un golpe suave en la puerta. Abrí, y allí estaba él. Don Ricardo. Me saludó con una reverencia educada, una cortesía que desentonaba en la puerta de nuestra humilde casa. Disculpen la molestia. Soy Ricardo Álvarez. Me gustaría hablar un momento con Elena, si es posible. Su voz era grave, pausada, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente pensada. Su nombre, Ricardo Álvarez, me era completamente desconocido, pero una extraña emoción, una especie de premonición, me invadió. Mi madre, doña Rosa, que estaba detrás de mí, tensó la mano. Su mirada hacia don Ricardo no era de sorpresa, sino de algo parecido a una evasión. Una verdad muy antigua parecía asomar la cabeza, una que había dormido demasiado tiempo bajo la tierra. Miré a mi madre, luego al hombre frente a mí. Asentí, mi voz apenas un susurro. Pase, por favor. Los tres nos sentamos en la pequeña sala, alrededor de la mesa de madera vieja donde doña Rosa había vendido refrescos durante décadas. Don Ricardo no se apresuró a hablar. Puso ambas manos sobre la mesa y me observó en silencio, sus ojos profundos, como si luchara por contener una oleada de emociones. Yo también permanecí callada. Mi intuición me decía que este encuentro no era una simple visita de cortesía. Su forma de mirarme no era la de un extraño, ni tampoco la de un curioso. Era una mirada de remordimiento, una angustia prolongada por demasiado tiempo. ¿Cómo ha estado últimamente, hija mía?, preguntó don Ricardo finalmente, su voz un poco ronca. Asentí levemente. Acabo de volver al pueblo. Estoy tratando de acostumbrarme de nuevo a todo. Doña Rosa, sentada a mi lado, apretaba el dobladillo de su delantal. No miraba a don Ricardo, sino el suelo. Esa actitud solo aumentó mi confusión. Hay cosas, continuó don Ricardo, que debí haber dicho antes. Pero fui cobarde, y también demasiado codicioso, aferrándome a mi falsa paz. Fruncí ligeramente el ceño. ¿De qué está hablando, señor Álvarez? Él se volvió para mirar a mi madre, y en sus ojos había súplica y arrepentimiento. Doña Rosa cerró los ojos por un momento, luego exhaló un suspiro apenas audible, como si finalmente aceptara soltar un secreto que había guardado toda su vida. Hija, dijo mi madre, su voz temblorosa. Hay cosas que te he ocultado, no por no quererte, sino por miedo a que tuvieras que cargar con algo demasiado pesado. Sentí que mi corazón latía más rápido. Los miré a ambos, una premonición vaga me ahogaba la garganta. Don Ricardo se levantó y se inclinó profundamente ante mí, un gesto que me hizo levantarme asustada. Señor, no hace falta que haga eso, dije apresuradamente. No, negó don Ricardo, su voz ahogada. Esto te lo debo. Elena, tú eres mi hija. El tiempo pareció detenerse. El lento zumbido del ventilador de techo, el ruido de una moto en la calle, todo se volvió distante. Me quedé inmóvil, sin comprender lo que acababa de escuchar. Solté una risa suave, una risa llena de confusión. ¿Qué dice, señor? Pero si yo soy hija de mi madre.
Doña Rosa rompió a llorar. Las lágrimas que había contenido durante décadas finalmente cayeron, sin control. Lo siento, hija, dijo entre sollozos. Yo no te di a luz, pero nunca te consideré adoptada. Desde el día en que te traje a casa, te he amado como a mi propia carne y sangre. Retrocedí un paso, apoyando la espalda en la pared. Sentí que mis piernas flaqueaban, mi cabeza daba vueltas, recuerdos fragmentados del pasado se agolpaban en mi mente. Las veces que mi madre me escondía dinero para mis estudios a pesar de nuestras dificultades, las personas extrañas que de vez en cuando preguntaban por mí y se marchaban rápidamente, las ayudas anónimas que llegaban justo cuando la familia más las necesitaba. ¿Por qué?, susurré. Si es verdad, ¿por qué no me lo dicen ahora? Don Ricardo apretó los puños. Hace 30 años, yo estaba en el momento más peligroso de mi carrera. Tenía demasiados enemigos, demasiadas tormentas. Tu madre biológica era la mujer que amaba, pero no tuve el valor de protegerlas a ambas. Cuando supe que estaba embarazada, elegí la peor opción, huir. Se volvió hacia Doña Rosa. Doña Rosa, usted era la única persona en la que confiaba. Le pedí que criara a la niña, y a cambio, yo me encargaría de todos los gastos, pero sin aparecer nunca como su padre. Doña Rosa asintió, las lágrimas aún corrían por sus mejillas. En ese momento, solo pensé en salvar a un niño. Nunca imaginé que el precio sería una vida entera de mentiras. Me dejé caer en la silla. No lloré ni grité, solo sentí un vacío aterrador. Resultó que mi vida siempre había sido orquestada por una mano invisible. Resultó que los años en los que fui despreciada por la familia de mi marido, considerada una don nadie, coincidían dolorosamente con la ocultación de mi verdadera identidad. Ha venido hasta aquí, dije lentamente, para decirme esto justo después de que me he divorciada. Don Ricardo asintió. Sabía que si seguías en ese matrimonio, nunca vivirías por ti misma. Ya me equivoqué una vez. Esta vez, no quiero equivocarme de nuevo. Sacó una carpeta de su bolsillo y la puso delante de mí. No he venido a obligarte a aceptar nada. Tienes derecho a rechazarlo, pero necesitas saber que nunca has sido una persona sin apoyo. Miré la carpeta durante mucho tiempo, pero no la abrí. Me puse de pie y me incliné profundamente ante Doña Rosa. Para mí, dije, mi voz temblorosa pero firme, madre sigue siendo madre. Para esto, necesito tiempo. Don Ricardo no me presionó. Solo asintió, sus ojos brillando con un raro alivio. Esperaré el tiempo que sea necesario. Por primera vez en mi vida, escuché a un hombre llamarme hija, pero en lugar de calidez, sentí que el mundo entero acababa de girar. Afuera, ya oscurecía. Un secreto de 30 años revelado, no como una explosión, sino como una grieta silenciosa que se expandía, a punto de cambiar el destino de todos los involucrados. Y Elena comprendió que, a partir de ese instante, su vida ya no podría volver a ser la misma. Aquella noche, apenas pude dormir. La pequeña y familiar habitación de mi madre adoptiva se sentía extrañamente estrecha. El techo viejo, el ventilador girando lentamente con un chirrido constante, pero en mi mente, un torbellino incontrolable de pensamientos. Los fragmentos dispersos de recuerdos de los últimos 30 años de repente encontraron un hilo para unirse. Recordaba las veces que mis matrículas se pagaban a tiempo a pesar de las dificultades económicas en casa. Recordaba las veces que mi madre me dejaba un sobre bajo la almohada, diciendo que era una antigua deuda pagada. Recordaba las miradas de los extraños que me habían visitado ocasionalmente, mirándome fijamente antes de marcharse sin dejar nombre. Antes, nunca había profundizado en ello, pero ahora todo tenía una explicación. Sin embargo, esa explicación no traía alivio. Al contrario, me hacía sentir como si me hubieran arrebatado el derecho a vivir una vida normal. Si yo era la hija de Ricardo Álvarez, presidente del Grupo Alcázar, entonces los años en que la familia de mi exmarido me despreció, me consideró una persona sin base,
eran una ironía cruel. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano. Ayudé a mi madre a preparar el desayuno como de costumbre, pero apenas hablamos. Había un silencio inusual entre nosotras, no de distancia, sino de ambas siendo cautelosas con los sentimientos de la otra. Mi madre finalmente habló, con voz lenta. ¿Te arrepientes de algo? Doña Rosa dudó un largo momento antes de responder. Si me preguntas si me arrepiento de haberte criado, nunca. Pero si me preguntas si me arrepiento de haberte ocultado la verdad, sí. Mucho. Se volvió para mirarme, sus ojos enrojecidos pero firmes. Pero lo hice por miedo, miedo a que te arrastraran a un mundo que no era el tuyo, miedo a que perdieras la paz que yo, con mi pobreza, pude darte. Asentí. Comprendía que mi madre adoptiva no había actuado mal. Durante los últimos 30 años, sin ella, no sabía cómo habría crecido. La sangre, en ese momento, no era el único medidor de afecto para mí. Al mediodía, don Ricardo regresó. Esta vez no se quedó fuera mirando, sino que entró directamente a la casa como alguien que había esperado este momento durante mucho tiempo. Llevaba un maletín de cuero marrón, con aspecto cansado pero una mirada muy lúcida. Solo quiero aclarar una cosa. Comenzó cuando los tres nos sentamos. No he venido a compensarte con dinero, he venido a asumir mi responsabilidad. Contó, lenta y sinceramente, sobre sus primeros años de carrera. Sobre las luchas por el poder, las amenazas, las decisiones frías que se vio obligado a tomar para preservar su conglomerado. En medio de ese caos, la existencia de una hija extramatrimonial era un riesgo que no tuvo el valor de enfrentar. Elegí mi carrera, dijo, su voz se tornó grave, y el precio fue perder el derecho a ser padre durante 30 años. Miré a aquel hombre. Ya no veía la imagen de un poderoso presidente, sino la de un padre envejecido por el arrepentimiento. Pero la comprensión no equivalía a una fácil aceptación. Señor, me corregí, ha venido a buscarme ahora porque me he divorciado, o porque quiere que entre en su mundo. La pregunta fue directa, sin rodeos. Don Ricardo no se sorprendió. Asintió. Ambas cosas, admitió. Si aún fueras la nuera de la familia de Javier, no habría aparecido. No por ellos, sino porque sé que seguirías aguantando. El divorcio es la primera señal de que estás dispuesta a salvarte a ti misma. Sonreí débilmente. Entonces, ¿y si no quiero entrar en ese mundo? Lo respetaré, respondió de inmediato, sin dudar. Tienes derecho a vivir la vida que elijas, pero también tienes derecho a saber quién eres. Abrió el maletín y puso otra carpeta sobre la mesa. No eran papeles de transferencia, sino viejas fotografías, certificados de nacimiento ocultos, notas manuscritas que él había escrito a lo largo de los años. Una vida seguida a distancia, en silencio y llena de pesar. No lloré. Solo sentí un cansancio muy profundo. Comprendí que esta verdad no era un premio, sino una nueva carga. Pero esa carga era diferente a la de mi antiguo matrimonio. Me daba el derecho a elegir. Por la tarde, fui a la orilla del río de mi pueblo, donde solía estudiar de pequeña. El viento soplaba suavemente, el agua estaba en calma. Me senté mucho tiempo, pensando en Javier, en mi suegra, en las palabras de desprecio que había tenido que tragar. Si entonces hubieran sabido quién era yo, ¿habría sido todo diferente? Luego, me respondí a mí misma, no. Porque lo que me hizo marchar no fue mi origen humilde o noble, sino la falta de respeto. Cuando el sol se puso, me levanté. En mi corazón, ya había tomado una decisión. Aunque aún no la había pronunciado, no estaba lista para aceptar esa identidad, pero tampoco la rechazaría. Un nuevo capítulo se abría, sin ruido, sin ostentación, pero lo suficientemente fuerte como para alejarme de mi vieja vida. Y esta vez, Elena sabía que, fuera donde fuera, ya no sería la mujer que aguantaba con la cabeza gacha. Si usted ha llegado hasta aquí, por favor, ayúdeme a comentar el número 1 abajo,
para saber que aún hay amigos que me acompañan en todo este viaje. Su presencia es la mayor motivación para que pueda seguir contando la última parte de la historia. La llamada de Elena a su abogado terminó en menos de una hora. En el Grupo Valdeverde, la oficina de finanzas entró en estado de alarma. Javier estaba en una sala de reuniones cuando su asistente irrumpió, con el rostro pálido. Se inclinó cerca de su oído, hablando muy rápido y en voz muy baja, pero eso fue suficiente para dejar a Javier paralizado, apretando el bolígrafo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Repítelo», dijo Javier con voz tensa. El abogado confirmó que los 8 millones de euros de inversión han activado la cláusula de retirada. Con efecto inmediato, hoy mismo. La sala de reuniones quedó en un silencio sepulcral. 8 millones de euros no era solo una suma de dinero, era el torrente sanguíneo de toda la cadena de proyectos que la empresa estaba gestionando, el capital que respaldaba los contratos, la base para que el banco siguiera desembolsando fondos, lo que permitía a Javier mantener su posición como subdirector ante la junta directiva. Y ahora, ese torrente sanguíneo se retiraba en silencio. ¿Quién es el inversor?, preguntó directamente uno de los grandes accionistas. Javier abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Conocía bien ese nombre, pero precisamente por conocerlo tan bien, sentía como si alguien le apretara la garganta. La reunión se disolvió en caos. El teléfono de Javier sonaba sin parar. El banco exigía una reunión urgente. Los socios enviaban comunicados suspendiendo proyectos. El departamento de contabilidad informaba de una grave escasez de liquidez. Todo se precipitó como una gran ola, sin darle un respiro. Al mismo tiempo, doña Carmen estaba en casa cuando recibió una llamada de Javier. Su voz al otro lado de la línea estaba ronca, muy diferente de su habitual compostura. «Mamá, venga a la empresa de inmediato». Doña Carmen no tuvo tiempo de preguntar nada más antes de que la llamada se cortara. Una sensación de inquietud muy clara la invadió. Se cambió rápidamente de ropa y pidió un taxi, con los peores escenarios rondando sin cesar en su cabeza. Al entrar en la gran sala de reuniones, el ambiente estaba tan tenso como una cuerda de violín. Los accionistas la miraban sin el respeto de antes. Uno de ellos empujó una pila de documentos hacia ella. ¿Sabe algo sobre esta inversión? Doña Carmen tomó los papeles y los hojeó. Al ver la firma del representante legal, su corazón dio un vuelco. El nombre de la persona detrás de ese capital apareció claramente. Elena García. Doña Carmen se quedó inmóvil. Todos los sonidos a su alrededor parecieron desaparecer. En su mente, apareció la imagen de la esnuera que solía bajar la cabeza en silencio ante sus burlas. La mujer a la que ella había llamado sin base, que no aportaba ningún beneficio a esta familia. «No puede ser», susurró. Javier miró a su madre, sus ojos llenos de confusión y miedo. «Mamá, ¿sabías algo de esto?». Doña Carmen negó con la cabeza. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener los papeles. Otro accionista soltó una risa sarcástica. «Resulta que la persona que despreciaste durante 3 años era quien tenía el destino de la empresa en sus manos». Aquellas palabras fueron como una bofetada directa a la autoestima de doña Carmen. La verdad continuó desvelándose en los minutos siguientes. La inversión estaba a nombre de una entidad legal independiente, pero el beneficiario final era Elena. Y lo que dejó a todos sin aliento fue la identidad del avalista detrás, Ricardo Álvarez, presidente del Grupo Alcázar. Cuando se mencionó ese nombre, la sala de reuniones quedó en un silencio absoluto. Javier se desplomó en su silla. Comprendió. Comprendió por qué Elena pudo marcharse con tanta calma, por qué no necesitó luchar ni suplicar. Ella no necesitaba a la familia de Javier. Era la familia de Javier quien había vivido a costa de su silencio todo este tiempo. Doña Carmen sintió que se le oprimía el pecho, su respiración agitada. En su mente resonaban las palabras crueles de antaño, las miradas de desprecio, cada vez que había alejado a Elena pensando que no valía nada.
Resultó que ese nada era el cimiento sobre el que se sostenía su familia. Esa noche, Javier regresó a casa en un estado de casi colapso. Se sentó inmóvil en el salón, mirando al vacío. Doña Carmen estaba sentada frente a él, con el cabello despeinado, su rostro envejecido en un solo día. «Tienes que ir a buscarla», dijo su voz temblorosa. «Tienes que pedirle que retire la decisión». Javier cerró los ojos. En ese instante, se dio cuenta de que todo lo que había dado por sentado se había desmoronado. La mujer que él creía que siempre se quedaría, resultó ser la única que podía cambiar su destino. Pero también comprendió una dolorosa verdad. Esa puerta, quizás, ya no sería fácil de abrir de nuevo. Y en otro lugar de la ciudad, Elena estaba sentada junto a la ventana de su pequeño apartamento, mirando las luces de la calle que iluminaban el callejón. Su teléfono no dejaba de sonar, llamadas desconocidas, mensajes que llegaban sin cesar. Lo miró y lo dejó boca abajo sobre la mesa. No porque fuera cruel, sino porque por primera vez en su vida, comprendía el valor de callar en el momento justo. A la mañana siguiente, cuando Elena acababa de salir de su apartamento para ir a comprar el desayuno, ya vio a Javier esperando al final del callejón. Estaba apoyado en su coche habitual, su rostro cansado, su camisa arrugada como si la hubiera llevado desde el día anterior. En una sola noche, el hombre que solía entrar en las reuniones con la confianza de quien ostenta el poder se había vuelto tan desconocido que a Elena le llevó unos segundos reconocerlo. Se detuvo, sin evitarlo, sin mostrar sorpresa. Este momento, tarde o temprano, tenía que llegar. «Te he estado esperando desde temprano», dijo Javier primero, su voz ronca. «¿Podemos hablar?» Elena asintió. «Aquí no es conveniente. Vayamos a la cafetería de la esquina». La cafetería era pequeña y tranquila, muy diferente del lugar donde se habían encontrado la última vez. Javier se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas, torpe como alguien que no sabe por dónde empezar. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo lentamente, «pero aún así, quiero preguntarte por qué retiraste los fondos tan de repente». Elena lo miró fijamente durante mucho tiempo. Su mirada ya no era triste ni enfadada, solo mostraba la calma de quien ha superado el dolor. «No fue de repente», respondió. «Lo pensé muy bien. Ese dinero es mío, y no quiero que siga vinculado a un lugar que alguna vez me despreció». Javier bajó la cabeza. «Lo siento», dijo en voz baja. Aquellas dos palabras, de haberlas dicho unos años antes, quizás hubieran ablandado a Elena. Pero ahora, solo eran palabras tardías. «Lo siento por no haberte protegido», continuó, su voz temblorosa. «Por haber dejado que mi madre, que todo, fuera demasiado lejos. Si pudiera volver atrás». Elena negó suavemente con la cabeza. «Javier, no volveré. Ni por dinero, ni por el pasado, sino porque ya no soy la persona que puede aceptar vivir como antes». Javier apretó los puños. «¿Puedo cambiar?» «Tuviste mucho tiempo para cambiar», respondió Elena suavemente, «pero no elegiste hacerlo». Aquellas palabras no contenían reproche, pero dejaron a Javier sin capacidad de réplica. Se quedó en silencio, con los hombros caídos, enfrentando por primera vez su propio fracaso. Esa misma tarde, doña Carmen buscó el camino de regreso a Alcalá de Henares. Se quedó mucho tiempo frente a la puerta de doña Rosa, dudando como alguien que llega a un lugar al que nunca pensó que volvería. La mujer que una vez fue orgullosa, que creyó que el dinero y el estatus lo eran todo, ahora temblaba al llamar a la puerta de una humilde casa de pueblo. Doña Rosa abrió, y al ver a doña Carmen, se quedó inmóvil. Dos mujeres de la misma edad, pero con destinos y elecciones tan diferentes como opuestos. «Quiero ver a Elena», dijo doña Carmen con voz ronca, su mirada ya no era fría y penetrante como antes. Elena salió de la casa. Miró a doña Carmen, sin evitarla, sin frialdad, solo con una serenidad muy distante. Doña Carmen de repente inclinó la cabeza, un gesto que sorprendió tanto a Elena como a doña Rosa.
Lo siento, dijo su voz temblorosa. Fue mi error. Fui ciega, te desprecié, creí que era superior por mi dinero. No sabía. No hace falta que pida disculpas por no saberlo, interrumpió Elena, su voz aún suave. Solo necesita entender que, sea quien sea, usted merece respeto. Doña Carmen rompió a llorar. Retiró los fondos. La empresa está a punto de colapsar, mi hijo. Señora, la interrumpió Elena, su mirada seria pero sin crueldad. Las decisiones empresariales no se pueden cambiar con lágrimas. No hice esto para vengarme. Simplemente me estoy retirando de una relación que ha terminado. Doña Carmen se dejó caer en una silla. En ese momento, comprendió una dolorosa verdad. No era Elena quien estaba arruinando a su familia, sino ella misma quien había apartado a la persona que podría haber apoyado a su hijo en los momentos más difíciles. Cuando doña Carmen se fue, el atardecer ya caía. Elena se quedó en el porche, observando la figura encorvada de la mujer que le había causado tanto daño. No sentía alegría, solo una tristeza muy profunda. Esa noche, Ricardo Álvarez llamó a Elena. Hiciste lo correcto, dijo, pero si quieres ayudarlos, puedo intervenir. Elena guardó silencio unos segundos. No, papá. Esta es una lección que deben aprender por sí mismos. Ricardo Álvarez suspiró. Eres más fuerte de lo que imaginaba. Elena sonrió. Sabía que esa fuerza no venía del dinero ni del estatus, sino de haber aprendido a establecer límites para sí misma. Y al caer la noche, Elena comprendió que el arrepentimiento tardío de la familia de su exmarido ya no era algo que necesitara para seguir viviendo. Lo más importante era que ella había salido de la oscuridad del pasado con sus propios pies. Después de que doña Carmen se fue de Alcalá de Henares, Elena no recibió más llamadas de la familia de Javier. El silencio, esta vez, no era una evasión, sino una aceptación. La aceptación de que hay relaciones que, cuando han llegado al límite del dolor, por mucho arrepentimiento que haya, no pueden volver a su estado original. Elena regresó a Madrid una semana después de su estancia en el pueblo, sin la sensación de incertidumbre de la vez anterior. Esta vez, regresaba con un plan claro para su vida, sin depender de nadie. Devolvió el pequeño apartamento alquilado y se mudó a otro más modesto, pero lleno de luz, cerca de un parque. Le gustaba poder abrir la ventana por las mañanas, escuchar el canto de los pájaros y ver a la gente hacer ejercicio, esas actividades normales que antes siempre se había perdido. El nuevo trabajo de Elena comenzó en silencio. No aceptó un puesto de dirección, ni entró en el grupo Alcázar de Ricardo Álvarez como muchos pensaban. En cambio, fundó una pequeña organización de apoyo para mujeres divorciadas y madres solteras en dificultades. La fundación no era ostentosa, no tenía una gran publicidad, solo unas pocas personas la conocían, y Elena revisaba directamente cada caso que recibía ayuda. Algunos le preguntaron por qué no eligió un camino más rápido, más prestigioso. Elena solo sonrió. Había vivido demasiado tiempo en un matrimonio donde todos los valores se medían. No quería repetir eso en su nueva vida. Javier, mientras tanto, luchaba con las consecuencias que nunca pensó que enfrentaría. La empresa redujo personal, los proyectos se estancaron, el banco endureció las condiciones de los préstamos. Por primera vez, sintió la impotencia de no tener el control sobre nada. Algunas noches, se sentaba solo en su oscura oficina, recordando la imagen de Elena esperando en silencio a que él cenara, recordando las veces que ella sugirió ahorrar gastos, gestionando el flujo de caja con cautela, cosas que él había ignorado. El arrepentimiento llegó muy lentamente, pero cuando llegó, fue tan pesado que no pudo evitarlo. Una tarde, Javier se paró frente al edificio de apartamentos de Elena. Permaneció allí mucho tiempo, pero finalmente se dio la vuelta. Por primera vez en su vida, comprendió que algunas puertas no se abren solo con llamar. Y el respeto, una vez perdido, no se puede recuperar con promesas. Elena supo de esto por un conocido, pero no preguntó más.
Ya no necesitaba saber dónde estaba Javier en su vida. Solo necesitaba saber dónde estaba ella y hacia dónde iba. Una noche, Elena se sentó sola en su apartamento, abrió su portátil y revisó los contratos de inversión a su nombre. Los 8 millones de euros no estaban quietos, esperaban una decisión firme. Y ella sabía que si seguía dejando su dinero en la empresa de su exmarido, ya no sería bondad, sino una forma de encadenarse al pasado. Elena tomó el teléfono y llamó a su abogado. «Quiero activar la cláusula de retirada de capital», dijo con voz tranquila. «Totalmente». Al otro lado de la línea, el abogado se sorprendió un poco, pero respondió: «Sí, procederé de inmediato». Elena colgó el teléfono y se quedó en silencio por un momento. No por dudar, sino porque comprendía muy bien que después de esa llamada, muchas cosas cambiarían. Pero a diferencia de antes, esta vez no tenía miedo. Porque ya no era la mujer que tenía que pedir permiso para marcharse. La vida de Elena, y la de quienes la rodearon, tomó rumbos inesperados. Javier y doña Carmen, con el tiempo, comprendieron una verdad amarga. Él no había fracasado por la falta de un imperio, sino por su incapacidad para ver más allá de la cuenta bancaria de su esposa, por despreciar el alma de quien tenía a su lado. Ella no era poca cosa, simplemente, él no supo verla. Su soberbia le costó más que cualquier acción bursátil. La traición de Javier, en el fondo, no fue un reflejo de debilidad en Elena, sino de su propia inseguridad. Necesitaba que lo necesitaran, sentirse el centro, el sostén. Cuando Elena, en su madurez silenciosa, demostró su autonomía, su mundo se tambaleó. Su desdén inicial fue un escudo contra la mujer fuerte que él no podía dominar, un intento fallido de llenar el vacío de un ego frágil que solo podía sentirse grande minimizando a los demás. Pero la verdadera victoria de Elena no fue verlos caer, ni la euforia de un ajuste de cuentas. Su triunfo fue la dignidad intacta, la serenidad al irse sin excusas, sin palabras amargas. Fue la elección consciente de vivir su propia verdad, de construir una vida valiosa más allá de la validación externa. No se regodeó en la miseria ajena, se elevó. Porque la verdadera fortaleza no reside en cuanto puedes herir a otros, sino en la entereza con la que te mantienes fiel a ti misma. A veces, la mayor lección no está en lo que ganas, sino en lo que eliges soltar. ¿Qué lección, de todas, resonó más profundamente en su corazón? La historia de Elena termina aquí. ¿Qué opina usted sobre la decisión de Elena? ¿Hubiera hecho algo diferente si hubiera estado en su lugar? Por favor, comparta sus reflexiones en la sección de comentarios. Siempre leo cada una de ellas. Si esta historia le ha hecho pensar o sentir algo, no olvide dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crea que también le conmoverá, y suscribirse a Historias del Tiempo para no perderse los próximos enigmas. Le espero en la próxima historia, y quién sabe, la próxima vez. Quizás sea usted quien descubra una verdad oculta. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real. Obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.